Matemáticas a tu alcance. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, les saluda Abel Eduardo Casco en una edición más de su programa Matemáticas a tu alcance, en la cual siempre desarrollamos un tema que le ayudará a reforzar sus conocimientos en el área de matemáticas. Este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy el tema es ángulos a nivel de séptimo grado. Así que vamos a dar inicio a nuestra primera sección, Matemáticas Prácticas. Un placer tenerles de nuevo en esta sección Matemáticas Prácticas. Es un sábado de mucho aprendizaje para todos aquellos que están ahí frente a su televisor queriendo aprender sobre las matemáticas. Este día traemos un tema también que va a ser de mucho interés. Y bueno, para eso siempre voy a dejar esa novedad para la compañera Flavia que nos diga cuál es el tema que vamos a tratar este día. Bueno, gracias por el espacio de dar siempre la novedad. El día de hoy vamos a trabajar un tema de séptimo grado y este tema está enfocado en la geometría, ¿verdad? Entonces, es un tema que vemos en el bloque de geometría para séptimo grado y son los tipos de ángulos. Trabajamos con tipos de ángulos y rectas, paralelas, transversales. Entonces, todo ese contenido es bien interesante. Los estudiantes tienen que manejarlo muy bien para poder adentrarse mucho más en la geometría en otros niveles. Entonces, traemos un problema que esperamos que usted pueda resolver también en su casa, ¿verdad? Y bueno, son temas que a veces no son abordados a estos primeros grados de nivel, digamos, del tercer ciclo, ¿verdad? Y a veces no son abordados porque también a los docentes este tema no es muy como accesible para ellos. Y por eso también es importante que los docentes estén frente a nuestro televisor o a su televisor para que aprendan este día, aquellos que no lo saben, cómo abordar este tema de lo que son los ángulos entre rectas paralelas y una transversal. Así que vamos a ver el problema que les traemos este día. Problema. Si L es paralela a N y M es paralela a O, ¿cuánto es la suma de las medidas de los ángulos X, ángulo Y y ángulo Z? Tomando en cuenta las medidas que se nos dan en la figura, ¿cuánto miden los ángulos X, Y y Z? Y observamos la figura que está en la gráfica. Vemos varias rectas, unas paralelas según el problema, y tenemos también una transversal y algunas medidas que se nos dan. Además, simbolizados los ángulos X, Y y Z. Ya observaron ustedes el problema que traemos este día. Un problema en el cual tenemos una cantidad de 4 rectas que entre sí son paralelas y una transversal. Y tenemos en ellas algunos datos, la medida de algunos ángulos, pero nos están pidiendo la medida de otros. Entonces tenemos que manejar ciertos conceptos de lo que son la clasificación de triángulos entre entre paralelas y una transversal, para poder nosotros encontrar esos valores. Así es, este tema a veces para los estudiantes resulta un poco difícil porque muchas veces para poder dar el valor de un ángulo hay que justificar el por qué el valor que se está dando, ¿verdad? Entonces nos dan un valor para un ángulo, hay que encontrar otro, pero ¿cómo justifico que este es el dato correcto? Entonces se tiene que saber la clasificación de los ángulos y también nombrarlo, ¿verdad? ¿Cómo nombramos esos ángulos que están entre dos rectas y una transversal? Entonces, todo eso nosotros lo vamos a mencionar el día de hoy para que usted tenga los implementos necesarios y poder resolver el problema, ¿verdad? Sí, siempre vamos a darles esa ayuda necesaria. Tenemos ese problema, pero no lo vamos a dejar, sino que vamos a darle aquellos conceptos necesarios que ustedes deben manejar para poderlo resolver. Y así que vamos a ver la primera gráfica que traemos este día para poderles ampliar lo que son los ángulos entre paralelas. Ángulos entre rectas. En la figura de la derecha, la recta N es transversal a las rectas L y M. Podemos observar ahí las figuras, la recta L, la recta M y la recta N, cómo están dispuestas. Los ángulos correspondientes son los dos ángulos que están situados en el mismo lado de N. Observen ustedes, ubiquemos la recta N, entonces los que están al mismo lado, en este caso, y al mismo lado de la recta L y M. Son ángulos correspondientes entre el ángulo A, el ángulo E, el ángulo D y el ángulo H, el ángulo B y el ángulo F, el ángulo C y el ángulo G.
Ángulos alternos internos son dos ángulos situados entre L y M y en los lados opuestos a N, pero que no son adyacentes. Estos ángulos alternos internos en este caso son el ángulo el ángulo D y el ángulo F, el ángulo C y el ángulo E. Bueno, estuvimos viendo en la gráfica ángulos correspondientes. Entonces, cuando hablamos de ángulos correspondientes, tenemos que fijarnos en la recta transversal y ubicarnos en un lado de esa recta transversal. Y además, fijarnos en las dos rectas a las cuales esta atraviesa y también ubicarnos al mismo lado de ambas. Entonces, esos ángulos formados nosotros les vamos a llamar correspondientes. Si, por ejemplo, en las rectas que nosotros mostramos, vemos hacia abajo de cada una de las rectas que iban L y M, pues la transversal a la derecha, entonces los ángulos formados ahí eran correspondientes. De igual manera, trabajamos entonces los ángulos alternos internos, pero es más fácil ver que los internos están dentro de las dos rectas que son cortadas por la transversal. Y estos están alternos, es decir, a dos lados diferentes de la recta transversal. No pueden ser adyacentes, o sea, no van a aparecer a la par. De tal manera que así nosotros vamos tipificando los ángulos y así también los enseñamos con los niños de séptimo grado, ¿verdad? Y ahí se mostró en la figura, ¿verdad? Cuáles eran aquellos ángulos correspondientes que estaban al mismo lado de la recta transversal, ¿verdad? Y también al mismo lado sobre las paralelas, esos son correspondientes, y los alternos internos que están entre las dos rectas paralelas, ¿verdad? Sí. Y que está en un lado y en el otro lado de la transversal. Entonces creo que ya tenemos esa clasificación importante. Y una situación que debemos resaltar, Flavia, y es que la medida de esos ángulos son la misma, ¿verdad? O sea, es igual. Dependiendo también de las rectas a las cuales están cortando la transversal. En el caso, ¿verdad? sí, es eso ya lo vamos a... Sí, ya lo vamos a mostrar, pero en el caso nuestro, que es el problema que hemos planteado, se va a cumplir esta relación, ¿verdad? Que como están entre paralelas, porque yo hablé de paralelas, entonces los alternos internos van a ser de la misma medida, es decir, congruentes. Ok, bueno, vamos a ver la siguiente gráfica para poder ampliar más este tema. Seguimos hablando entonces de ángulos entre rectas y ahora tenemos otros tipos. Si vemos la figura de la derecha, ángulos internos son los ángulos que están entre L y M. Son ángulos internos, ángulo C, ángulo D, ángulo E y F. Ángulos externos son los ángulos que no son internos, son ángulos externos, ángulo A, ángulo B, ángulo G y ángulo H. Observamos bien la figura y nos damos cuenta cuáles son internos y cuáles son externos. Es importante que nosotros sepamos diferenciar lo que son esta clasificación de ángulos. Así es. Estamos hablando en la gráfica anterior de lo que son ángulos internos y ángulos externos. Y vemos que hablamos de internos, aquellos que están entre las dos rectas, ¿verdad? Y los externos serían los que están fuera de las dos rectas, que pueden ser paralelas o no, pero que tenemos dos rectas ahí. En este caso, pues a esos que están dentro le llamamos internos y a los que están fuera son externos. Así que eso es básicamente lo que queremos en este momento, que ustedes se ubiquen en esa clasificación de estos ángulos. Es importante mencionar que ahorita no dimos ninguna condición para esas dos rectas, las cuales son cortadas por la transversal. Sin embargo, no importa la condición de ellas, nosotros podemos nombrar los ángulos de esa manera. Ya de ahora en adelante vamos a ver qué condiciones cumplen algunas rectas y con las medidas de los ángulos alternos internos. Que yo ya me había adelantado a mencionar anteriormente, ¿verdad? Pero podemos hablar de ángulos alternos internos y no necesariamente que esas dos rectas estén cumpliendo alguna condición, ¿verdad? Veamos la siguiente gráfica, que eso va a ilustrar lo que acaba de mencionar Flavia. Paralelismo. Si la recta N corta a las rectas L y M y los ángulos correspondientes son congruentes, entonces L y M son paralelas. Recíprocamente, si L y M son paralelas, sus ángulos correspondientes son congruentes. Vemos las figuras que muestran lo que acabamos de mencionar. En la gráfica anterior nos dimos cuenta que si dos ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas a las cuales está cortando la transversal son paralelas. De igual manera, si nosotros vemos que dos rectas son paralelas y una transversal,
pasa por ellas, entonces nos damos cuenta que esos ángulos correspondientes miden igual, ¿verdad? Sí, pudimos ver en la gráfica más claramente cuáles son los ángulos correspondientes, ¿verdad? Porque cuando están todos ahí, como que resulta un poco difícil visualizarlo. Pero ahí, de uno por uno, pudimos ver cuáles son los ángulos que son correspondientes. Entonces, se da esa propiedad, que si los ángulos son correspondientes, que están entre paralelas, son correspondientes, entonces vamos a decir que son congruentes. ¿Qué significa eso? Que tienen la misma medida, ¿verdad? Y que si tenemos ángulos que son congruentes, entonces ya definitivamente las rectas son paralelas. Esta propiedad nos va a servir de mucho para el problema que estamos resolviendo. Vamos a ver la siguiente gráfica que nos va a dar más luces de cómo resolver el problema planteado. En la gráfica de la derecha, las rectas L y M son paralelas. Encuentre las medidas de ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. Ahora, la medida de ángulo A se puede encontrar restando de 180, 70, porque sabemos que son ángulos adyacentes, el A con el que mide 70. Entonces, el ángulo A mide 110. Bueno, una vez que tenemos el ángulo A, podemos encontrar el ángulo C. ¿Cómo encontramos el ángulo C? El ángulo C es correspondiente con el que mide 70. Por lo tanto, la medida del ángulo C es 70. Luego tenemos encontrar la medida del ángulo B. Sabemos que B es un ángulo alterno interno con C. Dado que L y M son paralelas, B también mide igual que C. Por lo tanto, B mide 70. Y la medida del ángulo D, nosotros la podemos restar. Podemos encontrar restando 180 menos la medida del ángulo C. Y en este caso, también mide 110, siendo igual alterno interno con A. Por lo tanto, volvemos a obtener 110. La gráfica anterior nos mostró cómo hacer unas pequeñas demostraciones muy intuitivas, ¿verdad? Vamos a decirlas así, visuales. Y pues nos están pidiendo, dada la medida de un ángulo que tenemos entre paralelas y una transversal, tenemos que encontrar el resto de los ángulos. Así es. Y para eso tenemos que utilizar justamente las propiedades que acabamos de mencionar anteriormente. Entonces hay que conocer los ángulos alternos internos, los ángulos correspondientes, ver que están entre paralelas, son congruentes, y cada vez que nosotros hacemos una operación o manejamos que son alternos internos, hay que justificar. Esa es parte de la formación que vamos dando a nuestros alumnos para hacer demostraciones. Es importante que nuestros estudiantes aprendan a justificar el por qué desarrollan un ejercicio de tal o cual manera, ¿verdad? Entonces, en este caso, el por qué este ángulo mide 70 o por qué este ángulo mide 110, es importante que ellos le puedan justificar y que escriban esas justificaciones para que vayan acostumbrándose a argumentar el por qué hacen las cosas. Sí. Eso es importante y eso hace entender que ellos están comprendiendo los conceptos y que pueden explicar también lo que están haciendo. Sí, en el caso, por ejemplo, ahí que teníamos un ángulo, el 70, y luego encontramos el ángulo que estaba a la par porque era adyacente, podíamos manejar ese concepto de ángulos adyacentes que a estas alturas los alumnos ya deben saber qué es. Así es. La propiedad de los ángulos adyacentes es que la suma de ellos dos es 180, ¿verdad? Y esa es una propiedad básica que se debe de manejar para poder saber cuál es la medida del ángulo que no conoce. En esta primera sección espero que usted haya copiado ya el problema planteado y asimismo cada uno de los elementos que usted necesita para poder resolverlo. Así que recuerde que después de la pausa comercial regresamos con más de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.